Un ciudadano que le quitan una parte de su sueldo en impuestos y en seguridad social. Un ciudadano que cuando va a hacer las compras paga una parte de su ingreso disponible en impuestos, el ITEVI, que cuando va a echar gasolina también vuelve y paga impuestos, pero que además tiene que darse solución privada a todas sus necesidades. Tiene que pagar colegio privado, salud privada, tiene que tener un inversor o una planta, a veces tiene que pagar en su edificio un seguridad Sí, sí. privado. O sea, Cada hogar es un gobierno en este país. cada hogar es un gobierno. Entonces, Ya. por eso se habla de pacto fiscal y no solo de reforma tributaria, Exacto. porque lo que tiene implícito es, hay que ir mejorando la calidad de los servicios públicos para poder solicitar a los ciudadanos que paguen más impuestos, porque es dando y dando. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno, estamos. Esto es Makini para Colorvisión, para YouTube, para El País, para TV Quisqueya en los Estados Unidos, donde quiera que ustedes estén, pueden vernos, porque también tenemos ya, como es normal en esta época, nuestro canal de YouTube. Miren, él es exministro de Economía, es profesor de maestrías en Harvard University, I'm sorry, ustedes me excusan, pero también ha sido asesor de gobiernos extranjeros. Si faltaba algo, es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, y algo importante, a veces, siempre en política es mejor que a usted lo aspiren y que usted no aspiren, que la aspiración externa sea anterior a la interna. Entonces resulta que este relativamente joven político y economista es una persona de la cual se habla mucho porque reúne todas las condiciones para ser un excelente candidato presidencial. Él le huye como el diablo a la cruz al tema, y es verdad que estamos un poquito fuera de timing, ¿no? Porque esto es para el 28, pero de todas maneras tenemos demasiados temas fundamentales, de los cuales, y que cada uno de esos temas él puede aportarnos mucho. Por eso agradezco mucho que haya aceptado esta conversación tan oportuna. Juan Ariel Jiménez Núñez está con nosotros. Bienvenido, Juan. Gracias, Pablo. Siempre es un placer. placer compartir a ti contigo. La familia está bien, La familia bien, gracias a Dios, en salud, que es lo bien. más importante. Felucho está bien. Está bien. Y En tú, Jarabacoa, y en retirado, y tu querida madre, en Moca. y la abuela y la tía, porque tú eres Así es. es un harén femenino, un dominio Sí, sí. femenino. No, pero qué bueno, Juan, Sí. gracias por aceptar, porque bueno, pasaron las elecciones, hay un nuevo escenario político. Este triunfo del PRM pues ha venido y ha retrotraído la política un poco a aquel 2006 PLDista que se tiñó de morado el mapa político. Hablemos de este nuevo escenario. ¿Cómo ves este nuevo escenario político? Luego de las elecciones del 19 de mayo, el Partido Revolucionario Moderno tiene una amplia mayoría. Tiene el poder ejecutivo y tiene supermayoría en las dos cámaras del poder legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eso le da una capacidad de impulsar las reformas que ellos entiendan. Y lo digo porque desde la campaña del año 2020, ellos insistieron, su candidato presidencial, de que quería hacer varias reformas. Entonces, tuvo la oportunidad en el pasado y la vuelve a tener. Y yo creo que eso es importante porque en los momentos que está viviendo la República Dominicana y el mundo, en sentido general, pues se requiere reinventarse y construir una nueva República Dominicana que sea capaz de insertarse en las nuevas cadenas globales de valor, atraer los flujos de inversión extranjera en nuevos sectores como el de semiconductores, por ejemplo, diversificar el turismo, aprovechar las oportunidades en la economía digital. En fin, hay un sinnúmero de oportunidades que se abren para la República Dominicana y que requerirían grandes transformaciones en varios de nuestros sistemas. Sí. El tributario, el laboral, la seguridad social, el educativo. Entonces hay un partido que tiene la capacidad política e institucional de realizarlo.
Sin embargo, desde el primer momento se le ha notado al presidente Abinader un interés especial en no utilizar esa gran mayoría para imponer decisiones, aún legítimas, ilegales, ¿no? Sino que la tendencia que uno ve es que él desde el primer momento quiso reunirse con Leonel, se reunió con Abel, se va a reunir con otros sectores. ¿Cuál es la posición del PLD en cuanto a esa colaboración? Es decir, aquí tenemos, creo que son 12 propuestas que él había diseñado, que están en el Consejo Económico y Social, pero yo no quiero hacer esto a las bravas, sino cuál sería la posición del PLD. ¿Puede el país o el gobierno específicamente contar con ese PLD o el PLD le va a decir, mira, tú ganaste, tienes el poder, tú gobiernas, nos vemos en el 2028? La posición del PLD ante las propuestas del gobierno y el acercamiento del presidente Abinader a ustedes. Lo primero que eso requeriría es una solicitud al partido por las vías institucionales, que no se ha hecho. Nosotros todavía somos un poquito organizados y tenemos instancias donde ese tipo de solicitudes se discuten y se toman decisiones en base a ello. Entonces, como no se ha generado esa solicitud, tampoco se ha discutido y por eso yo no pudiera fijar posición por el partido. Ahora sí yo puedo decir que es muy saludable el diálogo político. Yo creo que una de las grandes virtudes de República Dominicana, que de hecho no se está viendo en otros países de América Latina, es que a pesar de las diferencias propias de un sistema competitivo a nivel electoral, tenemos capacidad de diálogo, tenemos capacidad de superar cualquier distancia política y poner por encima de todo la agenda del país. Eso se ha hecho en el pasado en momentos de grandes tensiones, 1994, 2020. Y yo creo que son de las cosas que tenemos que preservar. Pero tú que estás ahí en el comité político, vicepresidente del partido, el ambiente que existe en el PLD es de aceptar sentarse a dialogar, por ejemplo, lo de la modificación constitucional, que el presidente plantea esto a partir de blindar la independencia del Ministerio Público o blindar la constitución de excesos de presidentes que les gusta modificar la constitución para volver a ser candidato. La posición del PLD, porque de la Fuerza del Pueblo la conocemos, pero la posición del PLD en esos dos temas, por ejemplo. Siempre hemos sido un partido con voluntad de diálogo y de concertación. De hecho, tú puedes ver cómo tan pronto se llegó al gobierno y se quiso firmar el pacto eléctrico, fuimos los primeros en estar ahí. Ante la solicitud que se hizo de discutir las 12 grandes reformas en el CES, el partido participó en cada una de las mesas. O sea que voluntad de diálogo siempre se ha tenido y yo no vería por qué eso se tendría que modificar. Claro, es un diálogo que se tiene que dar con cordialidad en todos los frentes. Y lo digo porque no es fácil cuando se tiene una estrategia de compra de dirigentes, se tiene una estrategia de descrédito en medios de comunicación y después dicen, por cierto, vamos a dialogar. No, si es un diálogo de caballeros y damas, seamos caballeros en ambos lados de la mesa. Pero nunca se ha puesto como condición para participar en los procesos de concertación. Pero hablé del cambio del escenario y quizás más que en este caso, más que cambio, sería una confirmación de un escenario político eminentemente conservador. Nunca en la historia política dominicana se había dado, por ejemplo, una contienda donde los tres grandes partidos tienen una gran similitud en sus propuestas programáticas, donde todos o no lo dicen claramente, pero no están de acuerdo con las tres causales, aunque teoricen, hablen muchísimas cosas. O sea, hay un ambiente de conservadurismo que estas elecciones sellan, porque incluso el único que creció de manera importante fue la ultraderecha trujillista, genocida, una cosa interesante, ¿no? Entonces, de repente tenemos un partido donde lo que era la izquierda democrática, lo que era el PLD en los 80, 70, 80, 90, hasta llegar al poder, que era un partido del sistema, pero con ideas progresistas y cosas. De repente, ¿qué vamos a hacer con ese escenario tan conservador? Porque a veces para la democracia es buena ese equilibrio. Eso es así. En República Dominicana tenemos la ventaja de que no hay polarización ideológica. Y eso es algo que en varios países dificulta el avance, porque no tienen capacidad de diálogo, porque no hay voluntad de ponerse en el lugar del otro y entender sus preocupaciones y su visión de la vida. Entonces vemos, por ejemplo, en España,
una ultraderecha en el Vox, una izquierda bastante a la izquierda en Podemos, en Sumar, y no se ponen de acuerdo casi en nada. La República Dominicana no. En la República Dominicana hay grandes niveles de consenso sobre qué hay que hacer en el país, en cada una de las áreas. La política económica siendo quizás el mejor ejemplo. La diferencia que hay entre un partido y otro es mínima. Aquí no hay propuestas populistas de vamos a nacionalizar los sectores de la economía o vamos a tirar la casa por la ventana a nivel fiscal. No, no hay eso. Por supuesto, hay distintas visiones de qué hacer con el endeudamiento, hay distintas visiones de cuál es la estructura impositiva que necesitamos, pero no refleja un tinte ideológico, Claro. más que nada refleja una estrategia de desarrollo. ¿En qué se podría diferenciar, porque tú manejas a profundidad estos temas, las propuestas del PRM de la del PLD? Tiene que haber matices en algo. Sí, claro. ¿Qué te gustaría a ti destacar? Si no, espérate, somos centro derecha o derecha, pero aquí hay matices, señor McKinney, vamos. Muchos. Empezaría por el rol que tiene la infraestructura. El PRM, anterior PRD, Sí. si uno se fija en las estadísticas a lo largo de la historia, tiende a disminuir mucho el gasto de capital y a subir mucho el gasto corriente. O sea, tiende a disminuir la construcción de carreteras, de caminos vecinales, de puentes, de escuelas, hospitales, y lo dedica más al gasto corriente. Nómina, ayudas sociales. Entonces, eso es una diferencia, ¿no? Quizás de todos, a nivel de la historia, Balaguer era el presidente constructor. Cuando uno revisa las estadísticas, de cada 2 pesos, Balaguer casi siempre dedicaba 1 a construcción, 1 a gasto corriente. El PLD, de cada 10 pesos, dedicaba entre 3 y 4 pesos a la construcción, dígase, al gasto de capital, y dedicaba el resto, 6, 7 pesos, al gasto corriente. El PRM, en la actualidad, lo que está mostrando es que de cada 10 pesos dedica 9 al gasto corriente y apenas 1 al gasto de capital. Si lo estás diciendo tú, es decir, que tú siempre partes de datos oficiales, estadísticos, claro. no son opiniones. No, no son opiniones, son los datos que ellos publican en la Dirección General de Presupuestos. ¿Y eso no es preocupante, peligroso para un país que arrastra con una deuda social acumulada, que hay gente que ya solo come en estadísticas y que disfruta del bienestar de la macroeconomía, de esa estabilidad macroeconómica, incluso de esa envidiable estabilidad política, solamente las estadísticas? O sea, que hay una jodida desigualdad social histórica que arrastramos. Entonces me choca un poco, no es peligroso, no se están durmiendo ustedes todos, o sea, Sí, la claro. partidocracia, en esa deuda social acumulada que permanece ahí. Absolutamente. Se le está poniendo una curita a los males sociales. Yo te voy a dar un ejemplo. A ver, Si uno visualiza una comunidad en la frontera, por así decirlo, lo digo la frontera porque son las comunidades de mayores niveles de pobreza. Hay 2 estrategias para sacar a esas personas de la pobreza. ok, La primera estrategia, la que personalmente prefiero, es crear las condiciones para que se desarrolle la actividad privada, esa actividad privada genere empleos y esa generación de empleos aumente el ingreso de las familias. Si tú me preguntas a mí cómo superar la pobreza del noroeste, yo diría el puerto de Manzanillo es fundamental. Porque el puerto de Manzanillo, en el que se tendrán que gastar unos 200, 300 millones de dólares, permitiría reducir la distancia entre la República Dominicana y la costa este de los Estados Unidos claro, en un día, que es Eso un es tercio verdad. del tiempo. eso es. En momentos donde en Estados Unidos todo el mundo quiere comprarse la camisa de moda, el jean que está a la moda para mañana a través de plataformas digitales, Sí, sí, se privilegia mucho la cercanía. claro. ¿Por qué? Porque también las empresas no están teniendo muchos inventarios por el costo de inventario. Lo que prefieren es alguien que esté cerca, que rápidamente me lo mande. Menos mal. Entonces, si desarrollamos el puerto de Manzanillo, eso permitiría un
desarrollo de toda la actividad industrial y logística alrededor de ese puerto y se empiezan a crear muchos empleos en Montecristi, en Dajabón, en Santiago Rodríguez. Esa es una estrategia. ¿Hasta qué punto, Juan Ariel, tu experiencia, a pesar de tu relativa juventud, pero tu experiencia en Harvard, asesorando gobiernos, tu visión, tú estás en las grandes ligas del pensamiento económico mundial? Entonces, porque hay un problema con esto, hay que luchar contra la pobreza, pero hay una tendencia de los gobiernos, casi todos, a profesionalizar la pobreza, que es la otra cara de eso que tú acabas de decir. Tú estás muy claro en que eso que tú dices se oye bonito, pero que ustedes, los gobiernos casi todos, ceden a la tentación de la mano amiga, de la solidaridad y sin la condicionalidad. Y esa es la segunda estrategia que ha usado mucho este gobierno y con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, que es, nos preocupan las personas que están en condiciones de pobreza en esa zona, vamos a darles ayudas. Ayudas mensuales, dinero para las madres, dinero en Navidad, dinero para los padres, y todo es dar, dar, dar. Aunque esto no es exclusivo del PRM. Pero ha aumentado mucho. El PLD cedía a esa tentación. Yo discutía mucho con una amiga tuya. Lo que pasa es que más que se ha duplicado ese gasto. ¿Entiendes? Entonces, estamos transitando hacia un país donde cada vez se vive más de las ayudas y de los subsidios que de las oportunidades de trabajo. Y eso es peligroso. ¿Y cuál Entonces, es yo quiero... eso? Porque llévame al escenario hasta qué eso punto, voy. Porque aquí ya incluso una persona que nunca ha trabajado en el Estado, de clase media baja, le llega el otoño de la vida y de repente le dan una pensión sin ningún mérito, porque hay personas y personas fundamentales en una comunidad que han sido ejemplos, le llegó el otoño, y ese es don Juan Brealand de Estoy, caramba, ¿no? Pero ahora se está dando mucho eso, de un ogro filantrópico, buena gente, que va a tu ayuda en términos centenarios. Entonces, Pablo... Por favor, por favor. Además quisiera añadir algo. Cuando esas ayudas están atadas a un proselitismo político, no solamente desvirtuamos el sistema, sino que degradamos la dignidad de la persona. La dignidad de la persona se respeta en la medida en que empoderamos su agencia, su capacidad de salir adelante por ella misma. Y por eso insisto, hay cosas que tiene que hacer el gobierno porque solo un gobierno lo puede hacer. Infraestructura pública, por ejemplo. Las ayudas juegan un rol fundamental en dos ocasiones. Una ocasión, personas que no pudiesen beneficiarse del bienestar económico. Por ejemplo, los adultos mayores. Personas que por alguna condición familiar tienen que cuidar a una persona que está con una enfermedad terminal o algo así. Circunstancias muy específicas. Circunstancias muy específicas, claro, donde no pudiésemos ser ingenuos de que por el hecho de que abran empresas y se dediquen a crear muchos empleos, esas personas pueden abandonar sus condiciones de vida. ¿Hasta qué punto el pensamiento de Juan Ariel Jiménez Núñez no es una excepción en el PLD? Porque ustedes crearon el instrumento que es el CIUBEN. El CIUBEN es un orgasmo político-social maravilloso. El CIUBEN te sirve para tú ayudar con eficiencia y con sentido de solidaridad a la gente sin profesionalizarla. Todo esto, perfecto. Ahora, ¿hasta qué punto esto no es apenas una visión personal del economista y político Juan Ariel, o en el PLD se están haciendo esa autocrítica del pasado y van a apostar a ese pensamiento Jiménez Núñez? Entonces, te explico por favor, el segundo argumento que justificaría ese tipo de ayudas. A ver. Las transiciones. De forma provisional, para que una persona, una familia supere la pobreza a lo que entra al mercado de trabajo, entonces se le dé esa ayuda. Por eso, posterior a la crisis financiera y económica del 2003-2004, el anterior gobierno PRD-PRM, se crea ese sistema de ayuda diciendo, vamos a reactivar la economía, estamos superando la crisis, pero esto va a tomar tiempo, entonces se instala ese esquema de ayudas sociales que son las transferencias condicionadas, por cierto, muy de moda en América Latina, luego de la experiencia tanto de México como de Brasil. En México oportunidades y en Brasil Bolsa Familia. Entonces, sí tenemos que ser autocríticos y saber que implementamos ese sistema, pero no fuimos lo suficientemente eficientes en sacar a las personas de ahí.
Entonces, como tú dices, medio la graduamos en las ayudas sociales sin haber complementado eso con estrategias de inserción laboral efectiva. Pero esa Se hicieron, discusión, perdona porque te interrumpo, porque no, es que creo que es importante, pero esa discusión ustedes la tienen en el PLD, sí, porque el PLD claro, uno siente cierta arrogancia, algunos más arrogantes que otros, pero a cierta petulancia discursiva, autosuficiencia por unos logros que están ahí, que nadie los va a negar, claro que sí, pero ustedes han conversado sobre esto, las luces están aquí, pero estas sombras, o sea, esto no es la opinión de Juan Ariel Jiménez Núñez, que me está diciendo este discurso, aplausos, muy bien, pero a lo interno del PLD siguen en sus 15. no, 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 para nada. A ver, sí te confieso que son discusiones que se dan más entre los economistas del partido, Claro. pero entiendo tu punto y sería autocrítico en que son discusiones que se tienen que tener a nivel político también, porque eso es lo que genera la visión país. Entre los economistas, hasta por entretenimiento, no pasamos discutiendo esto. Sin embargo, a nivel político tenemos que definir esa visión de país que nos diferenciaría de los demás y que creo que es fundamental en un sistema de partido que, como tú sabes, no tiene diferencias ideológicas, sino que son más diferencias de estrategias de desarrollo. Claro. Entonces, acepto tu observación y creo que son de las cosas que tenemos que modificar y son de las cosas que debe avanzar, que debe abrazar esta renovación que yo estoy tan comprometido con ella. Lo cierto es que uno escuchándote entiende por qué los grandes y buenos economistas siempre terminan seducidos por la política. Ustedes van desarrollando como ustedes ven que, bueno, es que si no hay poder político, es la política la que me permite todas estas ideas llevarla a la práctica. Quizás por eso ya el gusanillo de la política le llegó a Juan Ariel hace unos cuantos años y ya lo vemos creciendo. Tiempos difíciles para el PLD. El PLD en su laberinto, está como el general de García Márquez. Viene de 63 a 37, de 37 a 10. Óigame, en 8 años pasar de 63 a 10, si eso no es una crisis, que venga Dios y lo vea. Ante eso que está ocurriendo, con franqueza, en sinceridad, está el comité político, el comité central, no, pues son muchos, eso no se puede. La gente del comité político están conscientes del nivel de la crisis, de cómo un partido puede tocar fondo de esta manera. Yo creo que los resultados del domingo 19, en donde el partido obtiene esa votación, definitivamente son un llamado de atención que no se puede ignorar. Previamente al resultado electoral del 2020, bueno, pues, ¿verdad? Hay un desgaste natural, estaba la pandemia, muchos errores que cometimos, pero muchos. Entonces, Pero en lo del 20 estuvo la división. está la división. Hay muchos La división fue elementos fundamental. que no permite separar lo que es coyuntural de lo que es estructural. Vienen las elecciones municipales, es un segundo llamado de atención. Pero también, bueno, son elecciones municipales, la abstención fue muy alta, no hay mucha cultura de voto en lo municipal, pero ya... Y quedaron en un segundo lugar. Y quedamos en un segundo lugar Achicaron a la fuerza. de 25% y eso da muestra de la capacidad que tiene el partido. Claro. Si hacemos las transformaciones necesarias, están ahí, esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Pero ya las elecciones y sus resultados de este domingo son una muestra clara de que hay muchas cosas que tenemos que modificar, son una muestra clara de que seguir haciendo lo mismo no va a dar un resultado distinto. Y ahí entonces entra de lleno a la discusión, se pone sobre la mesa la renovación, que es una renovación que tenemos que realizar con el debido respeto, con la debida prudencia, de que no es una revolución, no es sustituir todo lo que hay. No es la revolución de los sargentos. No, para nada, ni es la Revolución Francesa, ni es ninguna de ese tipo de revoluciones. Son reformas que hay que hacer. Reformas donde no es solamente quienes están en el liderazgo, porque yo creo que muchas veces se confunde la renovación con sustituir caras.
con decir, bueno, uno menos canoso sustituye a uno más canoso. Y eso no es así. Y a veces hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Te voy a dar un Lo ejemplo. cronológico no define Lo necesariamente. cronológico no define. Jaime es un muchacho de 40, Jaime David Fernández, a mí me parece, en el PRM, doña Milagro, una señorita de 19 recién cumplidos. Yo te voy a poner un Alma juvenil. Yo te voy a poner un ejemplo. De hecho, lo voy a buscar del extranjero, porque quiero ser respetuoso con el proceso que está viviendo mi partido. Bernie Sanders, senador demócrata. De hecho, fácilmente uno de los senadores de mayor edad. Es quien mejor conecta con la juventud en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque supo escuchar qué quería la juventud en Estados Unidos, que básicamente es oportunidades de estudio universitario gratuito, porque en Estados Unidos la gente se tiene que endeudar mucho Claro. para pagar su universidad, y oportunidades de trabajo para los recién graduados. Bernie Sanders adopta ese discurso que escucha en la juventud y hoy en día es el candidato de la juventud a pesar de su avanzada edad. Entonces, no es equivalente edad con Bueno, juventud de ideas, de estilos. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que abrazar, una nueva forma de hacer política, una forma mucho más sencilla, una forma mucho más horizontal, más humilde, más cercana. Y eso lo puede hacer tanto un joven como un no tan joven. Yo creo que tenemos que abrazar una política de las causas sociales. En momentos donde el mundo no está en debate ideológico, salvo algunos casos y hasta caricaturizados, y ya pudiésemos hablar de la política de la identidad, pero donde ya la discusión ideológica por el fin de la Guerra Fría perdió vigencia, estamos en una política más de causas. Entonces, un partido que sepa escuchar qué causas le interesa a la juventud. Yo te aseguro que un partido, y ojalá sea mi partido, que se dedique a limpieza de playas, por ejemplo, que se dedique a reforestación, que se dedique a actividades de cuidado animal, va a atraer a mucha juventud porque a la juventud le llama pero tú me estás ese diciendo, tipo de tú me causas. estás volviendo al PLD de los orígenes, del esfuerzo concentrado, de la solidaridad. Era un PLD que tenía una visión ideológica Claro. de qué había que hacer. No hay una vocación para lo social. Es que la de mano vocación, amiga. es que la vocación social tiene que ser la característica preponderante de todo partido político, si no Claro se que- vuelven corporaciones Claro. electorales y económicas. Lo que pasa, Juan Ahora, Ariel, que 20 años de poder pervierten a cualquiera. A mí no me hubiera soportado nadie. 20 años, gobierno. Óyeme, hay que tener un control sobre el ego, hay que El tener un poder es ego co- muy sano, el poder es complicado porque yo veo gente que con 2 y 3 años también están fuera de control. peor todavía. Y es que el poder, Entonces imagínate, es complicado. si ustedes le critican a estos pobres PRM 3 añitos y pico en las mieles del poder, cuando aquí hay gente que fue poder desde el año 86. Entonces, pero no se trata de cuánto tiempo llevan en el poder, se trata de quién está dando mejores resultados para los problemas de la población. Y eso es lo que tenemos que hacer, una política que sepa identificar, que sepa dialogar con las personas para ver cuáles son sus necesidades, para hacer desde nuestro espacio de influencia lo que se puede hacer. Si es a través de limpieza de playas, por ejemplo, si es a través de jornadas de alfabetización, si es a través de jornadas de limpieza en los barrios, perfecto, es lo que podemos hacer en oposición. Cuando estemos en el gobierno ya pudiésemos hacer muchas otras cosas. no, es que como decía don Juan, es que cada PLDista tiene que ser un ejemplo y un líder. Por eso ese PLD de los 10.322.8 miembros del año 96 era otra cosa, era una maquinaria, primero donde no habían ignorantes, porque para usted ser en el 95, todavía para usted ser miembro del PLD tenía que pasar por unos círculos de estudios que lo salvaban de la ignorancia. No un intelectual, pero si usted era PLDista de círculo de estudios, usted no era un ignorante. Eso se perdió con la democratización, ustedes se adaptaron a los mandatos del mercado, pero uno escucha a Juan Ariel y caramba, se siente muy bien y hasta esperanzado, porque la política necesita de buenos partidos. Para hacer buena política necesitamos buenos partidos y los partidos están constituidos por hombres y mujeres. Entonces, tú tienes una serie de ideas que nos está exponiendo algunas aquí que uno saluda, qué bueno, pero vamos a la realidad. Se fue Leonel y creó un partido a su imagen y semejanza. Todavía hoy, con el gran éxito de la fuerza, yo sigo diciendo que la fuerza es muchísima gente detrás de un gran líder que se llama Leonel Fernández y que nadie le resta los méritos al profesor. Ahora, ¿qué pasa? La salida de Leonel
que creó su partido a su imagen y semejanza, empujó y le permitió entonces a Danilo modificar a ese PLD y convertir al PLD en el partido de Danilo. Hasta entonces era el partido de Leonel, Danilo, dirigente importante como Temo, el mismo Felucho, ese comité político. Y ahora ir a modificar a ese PLD quizás sea muy difícil porque la visión política de Danilo es muy fuerte. ¿De qué manera ustedes van a lograr esas modificaciones, adaptar ese PLD a la nueva realidad a partir de su pésima realidad electoral? Curiosamente es ese Danilo que está empujando la renovación. Es ese Danilo que está diciendo, señores, tenemos que traer a la juventud y a las mujeres al partido. Se hizo en el 10º Congreso, sobre todo en los organismos territoriales. Incorporamos muchas personas jóvenes a las direcciones municipales, a las direcciones provinciales, en los comités intermedios. Es hora también de darle espacio en comité central, en comité político, no para que tengan hegemonía, porque esto no se trata de casi poner un requisito de para poder estar aquí hay que tener menos de tantos años, no, para nada. Yo siempre he sido un abanderado del equilibrio, energía de la juventud, experiencia de los años. O sea, en todo equipo yo creo que hay que complementarse uno a otro. Hay gente que tiene una fortaleza, otros tienen otra fortaleza. Como un equipo de pelota. Para que un equipo de pelota sea exitoso, hay que tener buenos pitchers, claro que sí, pero hay que tener buenos bateadores, hay que tener jugadores que corran, hay que tener jugadores que sean buenos en la defensa, de estos que dan un hit, se tiran al suelo, agarran la bola y hacen esas jugadas que quedan en la historia. Entonces los partidos políticos y cualquier organización, una empresa, hasta un grupo de amigos, en un grupo de amigos no todos pueden ser cherchosos, ni todos pueden ser intelectuales. Se necesita el que convoque, se necesita quien cocine, se necesita quien ponga ánimo, se necesita hasta quien traiga problemas para tener de qué hablar. Es lograr ese equilibrio. Es lograr que en cada estamento del partido, en cada organismo, podamos complementar las visiones de la sociedad, podamos complementar las competencias. Se necesita gente muy buena en lo electoral, muy buena en la organización de actividades en las provincias, muy buenas definiendo la visión de país. Pero yo te insisto, perdóname, en que el PLD hoy es el PLD de Danilo, ese comité central es el comité central de Danilo. ¿Tú has conversado con Danilo Medina en las últimas semanas? Por supuesto. ¿Tú lo sientes dispuesto a comandar esa transformación? Mi época política ya yo estoy en ese consejo de asesores, deja yo dar 2 pasos atrás, va a ser siempre un hombre fundamental, como el mismo Felú, como tu papá, o sea, ahí hay Jaime David, o sea, ahí hay 7 u 8 personas que hay que hacer el saludo. Ahora, tú, la experiencia tuya, el contacto que has tenido con esa élite del partido, ¿tú lo sientes como dispuesto a dar un pasito atrás? Hay de todo. En el caso particular del expresidente Danilo Medina, en todas mis conversaciones, él está muy claro de que el hombre es él y sus circunstancias. Lo que pasó en el 2020 era muy propio de un partido que acababa de salir del poder y que tenía otras fuerzas políticas creciendo a costa de este partido. Las circunstancias en el 2024 han cambiado. Han cambiado, Pablo, en el mundo, han cambiado en América Latina y han cambiado en República Dominicana. Y hay que repensar la política. Entonces, ese Danilo Medina nos anima. ¿Tú lo ves en capacidad de repensar la política y ausentarse, retirarse parcialmente de un poder casi absoluto que él tiene en el Pero te digo partido? más, Pablo, Terrible. Cuando él asume la presidencia del partido, desde su primer discurso él dijo, voy a ser presidente del partido solo por un periodo y fue la condición que puse para aceptar. Es natural, acabamos de salir del O poder. sea que ahora no hay ninguna posibilidad de que las masas irredentas del Comité Central le digan, no señor, usted no se puede ir, porque los líderes juegan a eso. Hasta don Juan, que era un santo, jugó en su momento a eso. Mira, yo no tengo una bolita de cristal para decir qué va a pasar sí y qué va a pasar no. Sin ti, Ahora, según de este país, hay una vocación caudillista. sí. Ahora, yo te puedo decir la palabra que se ha dado en el pasado. Eso yo la tomo. Y además te puedo decir
que he visto en un Danilo Medina, alguien con mucho interés de repensar la sociedad. Qué bueno. Yo me paso una parte del tiempo fuera por compromisos académicos. Cuando hablo con él, me dice, ¿qué se está discutiendo allá? ¿Cómo están manejando el tema de los cambios tecnológicos? ¿Qué oportunidades se están creando? Lo veo con mucho interés de aprender. ¿Y cómo está la política allá? ¿Y cómo usted quizás con esa visión de lo que se discute allá ve la política aquí? Lo veo con mucha disposición de aprender. Pablo, si algo nos falta, y voy a hablar por mi partido, incluso voy a hablar por mi persona, si algo nos falta para volver a conectar con la sociedad, es la humildad de escuchar distintas visiones. Para mí, renovación ahora mismo es sinónimo de humildad. Cada partido que haga lo propio. Ahora, en el mío, en el que pertenezco y milito, humildad. Esa humildad que también nos lleve a la autocrítica, a una autocrítica de en qué nos quedamos cortos, Claro. en qué estuvimos por debajo de las expectativas de la sociedad a nivel de gobierno, a nivel de actividad política hoy en día, y qué podemos hacer mejor. ¿Por qué? Por la esperanza. El PLD puede levantarse fuertemente, así lo dice la historia. Si tú te fijas, en el año 1990, aproximadamente 34%. En el año 1994 caemos a un 13%. Ya en el 96, apenas 2 años después, en primera vuelta, 39%. O sea que el PLD ha sido capaz de sobrellevar ciclos tanto de alta como de baja. Hay esperanza, se puede hacer, pero para hacerlo, Pablo, tenemos que ser autocríticos. Tenemos que saber que haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados distintos, porque la sociedad es distinta. Va que dijiste algo fundamental, palabra difícil en el PLD, humildad. Humildad. Entonces no sé hasta qué punto el pensamiento político y personal de Juan Ariel va a conectar con esa dirigencia PLDista, porque preguntarte qué va a hacer de tu vida política, tú tienes un compromiso con Harvard University, entre otras cosas, fuera del país, pero a ti se te ve, y es bueno, y lo decía al inicio, no es que tú aspiras, sino que te aspira mucha gente, y te lo digo, uno vive conversando con políticos, entrevistando, investigando, y la verdad es que hay una valoración muy alta de tu persona dentro y fuera del PLD. ¿Se concibe Juan Ariel como un soldado del PLD? ¿Hasta qué punto te ata este trabajo de alto nivel académico en Estados Unidos? Háblame un poco de lo que viene ahora desde la óptica de Juan Ariel Jiménez Núñez. Yo busco el servicio. Yo busco espacios y oportunidades desde los cuales yo pueda sentirme útil a la sociedad en sentido general. Por eso, mucho más que política, mucho más que ejercicio en el gobierno, lo que yo más tiempo he ejercido es la docencia y el liderazgo en mi iglesia. Pero giraste hacia la política y la política te ha llevado al primer plano dentro de tu partido. Si tú no lo sabías, te lo digo yo. Entonces, ¿qué va a hacer de Juan Ariel? Porque contigo lo que se habla de ti, en el peor de los casos, es la presidencia del partido, en el peor de los casos. ¿Cuál es la posición de Juan? ¿Qué tan disponible está para su partido y la política nacional, Juan Ariel? Yo quisiera pensar más en las organizaciones que en las personas, porque las causas sociales a las que nos debemos todos y el fortalecimiento del partido está por encima de cualquier nombre en Sí, pero particular. no huyas, yo te estoy preguntando tu disponibilidad, porque tú tienes un contrato con Harvard University. Hay formas de administrarlo, hay formas O sea, de pedir pausas, hay formas de, digamos, terminar el contrato. O sea, hay muchas cosas que hacer y todo depende de los tiempos. Pero lo que sí te puedo decir, Pablo, es que estoy comprometido con nuevas ideas y no con proyectos particulares. Por eso, en esta etapa del partido, soy un promotor de una idea, no promotor de un proyecto ni de otra persona ni mío propio. pero te sigue considerando un soldado del PLD. Este es mi partido, yo estoy aquí en lo que el partido me necesita
Si mañana hay un esfuerzo concentrado y hay que Por vender el supuesto. bonos en la 27 con Lincoln, vendo bonos con la 27. Absolutamente. ¿Se puede contar con Juan Ariel como un soldado de los PLDistas? Y ellos lo saben, y ellos lo saben. Y a pesar de compromisos fuera, en todas las actividades que se me ha designado, las he ejercido. A mí, ¿cuál fue mi rol en la campaña pasada? Jefe del equipo técnico. Ahí está el programa de gobierno, ahí están las distintas propuestas que se realizaron, programa de gobierno que incorporó las visiones de las secretarías del partido y de grupos de la sociedad. O sea que a mí el rol que me ponen, lo acepto con gusto, pero también la sociedad va poniendo roles. Pues, yo te digo esto porque aquí el problema es que hay demasiada. Mira, los pobres PRMistas, hace 2 semanas ya eran 18, me dicen que ya pasó de 20, o sea, una cosa terrible, la gente no espera que lo aspiren. Entonces a mí me encanta que gente como tú, el problema, entre comillas, que tiene, es que lo están aspirando demasiado y hay una presión. Entonces a mí me parece maravilloso que seas tú el que tenga que dar una explicación a las aspiraciones que tiene la gente de que tú puedas ocupar una posición importante. Y decir que las ideas y los procesos están por encima de las personas. Yo he sido muy crítico, no señalo a nadie en particular, ni siquiera un partido en particular. ¿Cómo estamos hablando de las candidaturas del 28 y no de los problemas del 2024? Claro. Aquí hay muchas cosas que tenemos que discutir. ¿Cómo vamos a modificar el sistema tributario para construir una nueva República Dominicana? ¿Cómo vamos a mejorar la educación? ¿Cómo vamos a mejorar el sistema de seguridad social? Y quien tenga las mejores ideas, que llegue a ser aspirado para el 2028. Pero no podemos poner la carreta por delante del buey. Y es un error de la política, en esa política de audiencia que estamos teniendo, donde lo importante es construir una figura a partir de estrategias de marketing y ahora mismo de marketing digital, no puede estar por encima de las ideas. Sí, pero el problema es que el electorado es el que manda y aquí hay una cultura política, una historia de caudillismo que nos ha marcado mucho. Entonces la gente tiende mucho a eso. A mí me gustaría que estuviera más cerca del budismo, aquello de Krishnamurti, que la primera revolución es revolucionarse, que las cosas comienzan para ser mejores. Para vivir mejor hay que ser mejores. Perfecto. Ahora eso es lo que puede pensar Buda. Ahora hay una realidad de un país caudillista. Sin embargo, Pablo, es esa misma realidad que con una abstención de 47% nos está mandando un mensaje a todos los partidos políticos. La abstención pasó de aproximadamente 27-30% en los procesos pasados a un 45% en el año 2020, que entendíamos que era por el COVID, a un 47% en el año 2024. Entonces, estamos hablando de ¿Ese que 47 es presidencial, municipal o el promedio de las? Presidencial, que es la que más presidencial tracciona. Entonces, lo que está pasando es que 1 de cada 2 dominicanos nos están mandando una señal clara de no me siento identificado con las propuestas que estoy viendo en los partidos. Eso nos tiene que llamar a una reflexión colectiva e individual. Una reflexión de por qué en este sistema de partidos políticos hay una parte importantísima de la población que no estamos logrando convencer, dónde hemos perdido credibilidad, dónde nos sienten que discutimos más entre políticos que hacerles sus propuestas y escuchar sus necesidades. Esa es una realidad que yo creo que está mandando a que repensemos la política. Pero la situación es difícil porque también el electorado está cambiando y está eligiendo democráticamente lo peor de cada casa. Gente muy cuestionada, públicamente conocido sus desvaríos con las leyes dominicanas, gente cuestionada de todo tipo, arrasando en las elecciones. Hay un problema muy serio, aquello de que si el pueblo quiere lucha, que luche Jack Veneno, pero aquí cuando tú buscas entre los ganadores, sobre todo aquí que nos conocemos casi todos, claro, dice, oye, ¿qué está pasando que este señor, que la auditoría visual ya lo condenó, no un juez, pero, o sea, es el más votado aquí, volvió a ganar con qué sé yo cuánto, es una cosa muy terrible, hay una cosa muy seria, pero no podemos terminar sin lo que ocupa y preocupa a mucha gente, el pacto fiscal, unos partidos muy de derecha, centro derecha, sin matices, el sindicalismo no existe, la izquierda democrática no existe,
los grandes grupos corporativos, lógicamente defienden sus intereses, pero los partidos, los tres grandes partidos, están atados a esas élites que son las que en gran medida financian sus actividades. Háblame un poco del diseño de ese pacto fiscal. ¿Cómo vamos a hacer eso? De que las grandes mayorías, la baja clase media que no tiene quien le defienda, fácilmente se le va a pegar los FAOs, porque tenemos el problema de la informalidad. Entonces tú me vas a hacer una modificación constitucional, una modificación fiscal, donde tú me vas a aumentar los pagos, pero es al 40 y tanto por ciento de ineptos que estamos formales, se nos pega todo. O un alto porcentaje de empresas que no pagan el ITEVIS, no pasan el ITEVIS. Háblame de ese diseño. ¿Qué se puede hacer con esa realidad? ¿Cómo tú ves ese pacto fiscal, por favor? Lo primero que te diría es que nos pongamos en la piel de un ciudadano. Un ciudadano que le quitan una parte de su sueldo en impuestos y en seguridad social. Un ciudadano que cuando va a hacer las compras paga una parte de su ingreso disponible en impuestos, el ITEVIS, que cuando va a echar gasolina también vuelve y paga impuestos, pero que además tiene que darse solución privada a todas sus necesidades. Tiene que pagar colegio privado, salud privada, tiene que tener un inversor o una planta, a veces tiene que pagar en su edificio un seguridad privado. O sea, cada hogar es un gobierno en este país. Cada hogar es un gobierno. Entonces, por eso se habla de pacto fiscal y no solo de reforma tributaria. Exacto. Porque lo que tiene implícito es, hay que ir mejorando la calidad de los servicios públicos para poder solicitar a los ciudadanos que paguen más impuestos, porque es dando y dando. Entonces, por eso el pacto trata tanto de gasto como de ingresos. Me pongo también en lugar de un comerciante, una persona que tiene su propia empresa. Tiene que pagar impuestos sobre la renta, tiene que pagar una parte importante de la nómina en impuestos, pero además tiene que pagar su propia electricidad, pero además tiene que muchas veces hasta tapar un hoyo de una calle que le queda al frente de su parqueo. Claro. Tiene que pagar una electricidad carísima. Entonces, no podemos ver la parte fiscal aislada de todo lo demás. Tenemos que repensar el diseño estructural de la economía dominicana. Tú dabas un ejemplo, pero vamos a seguir cargando más el empleo formal que hoy en día está por debajo del 50%. Porque ¿Hay algún plan para disminuir la informalidad en la esas economía? son las cosas que deberíamos estar discutiendo. Por ejemplo, porque así no podemos. Así no podemos. Vamos a seguir cargando más a las empresas que en muchos casos tienen una competencia desleal de negocios informales. ¿Y cómo se van a salvar ustedes del gran problema que resulta que los grandes grupos, de los grandes sectores, ya ellos están haciendo hasta lo mismo con uno, dándole mucho, pasándole, invitando a uno a tomar cafecito y presentándole su visión de la reforma? Pero ellos son los que tienen el capital, ellos son los que financian las campañas. Entonces, si aquí tú agarras los 4 o 5 sectores que mejor han funcionado los últimos 20 años y ellos te dicen que si les afectan se va a caer la economía, entonces, bueno, se necesita un dinero, hay que sacarlo. Yo no creo en aquello de que hay manera de ganar más de que eficientizando gastos y cosas de esas. Eso está difícil. No, Pablo, para nada difícil. Solamente con corregir el problema del sector eléctrico se cierra más de la mitad del hoyo fiscal. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos unas pérdidas. ¿Y a quién afecta? ¿No hay algún grupo poderoso? ¿Y por qué no lo ha hecho Luis entonces en 3 años? Ni lo hicieron ustedes en Claro, en la reducción de las pérdidas del sector eléctrico Sí. en el gobierno pasado Sí. fue muy importante. Lo que pasa es que en estos 4 años ha vuelto a aumentar las pérdidas hasta casi un 40% y lo han vuelto a llevar al nivel que se tenía en 2013. ¿Por qué? Porque reducir las pérdidas en el sector eléctrico requiere de inversión, requiere de que las empresas distribuidoras inviertan en cables coaxiales antirrobo, inviertan en contadores telemedidos, inviertan en contadores prepagos. Pero insisto en mi crítica de que un gobierno que su principal interés es el gasto corriente. Si tú te fijas, ¿qué ha pasado en las sedes? Ha aumentado mucho el gasto corriente, ha aumentado la nómina y se ha disminuido dramáticamente el gasto de capital. O sea, tú lo que me estás diciendo es que hay decisiones que puede tomar un Estado
para aumentar los ingresos sin aumentar los impuestos, solo corrigiendo distorsiones. Solo corrigiendo el problema eléctrico se soluciona más de la mitad del problema. ¿Y a Más quién de la afecta el corregir? Porque el problema de aquí es, mira, María, el problema de aquí, cuando hablamos de solucionar un problema, es que la solución de ese problema pasa por afectar a tal sector. Entonces, ahí ustedes los políticos huyen, raudos y veloces. O sea, ¿de qué manera se pueden hacer las cosas sin forzar a la clase media, a los formales, pero al mismo tiempo sin formar a los grandes grupos, a las élites económicas que saben blindarse? Pero tú ahora me estás diciendo que con lo del pacto eléctrico, si se aplica, tenemos la mitad del pleito ganado. Así es, pero ahí están los números y eso lo muestran. Es que estamos dedicando casi 1.700 millones de dólares anuales a cubrir el déficit eléctrico, cuando eso en años anteriores llegó a estar en 400 millones de dólares. Yo creo Entonces, que sí. Ahí, Pablo, ¿qué afecta eso? Decirle a las empresas distribuidoras, yo sé que tú quieres aumentar la nómina para tener un éxito electoral, pero no es tu rol. Así que dedícate mejor a la inversión. Y así te puedo señalar cada una de las iniciativas que se puedan tomar. Algunas sí afectan a sectores, Sí. pero para eso están las herramientas del análisis económico. Es como cuando uno va al médico y dice, tengo un dolor de cabeza que me estoy desmayando. El médico toma la presión y dijo, no, mire, no me exagere, que usted no se está desmayando. La presión me lo hubiese dicho. Entonces, el análisis económico permite determinar, ¿usted piensa que si le quito una exención se cae la economía? No, mire, el análisis económico me dice que no. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Sí. Y vuelvo a insistir, de eso se debe tratar la política. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Juan Ariel Jiménez y Núñez nos ha acompañado. No se diga más. Ustedes ven la entrevista y, como decía Mengual, sea usted el jurado. Feliz resto de la noche o del día, donde quiera que estén.